Señor, te pido que en este tiempo en el que vamos a abrir tu palabra, me ayudes a expresar todo lo que está en mi corazón, Señor, y que ayudes a mis hermanos a poner atención, a estar atentos y sobre todo a recibir la palabra, Señor. Te pido que tú obres, Señor, en nosotros. En nombre de Jesús, amén. Hermanos, ¿a quién le gusta la sociedad donde vivimos? Se los voy a volver a preguntar. ¿A quién le gusta la sociedad donde vivimos? La sociedad donde vivimos. No me refiero al país, ¿ok? El país tiene muchas cosas bonitas, la ciudad tiene muchas cosas bonitas. Me refiero a este grupo de humanos que vivimos aquí en la sociedad. ¿A quién le gusta? ¿Quién está orgulloso que dice, ay, está bien chido? Hablo de la colonia, hablo de Tonalá, hablo de la zona metropolitana de Guadalajara, ¿no? Jalisco, México, ¿no? En general, ¿a quién le gusta? No veo a nadie levantando la mano. ¿Por qué no nos gusta? ¿Cómo es esta sociedad? ¿Podemos describirla? ¿Cómo la describirían a la sociedad? La sociedad es... ¿Qué? Agresiva, egoísta, corrupta, arrogantes contra Dios. Indiferentes, por ahí dijeron. Indiferentes, ¿cómo? Cero empatía, van de la mano. Corruptos, ladrones. Sí, corruptos, ladrones. ¿Qué más? Mentirosos, hipócritas. Y no pude repetirlo. ¿Convenencieros? Envidiosos. Qué feo, ¿no? Sí, digo, eso engloba todo, ¿verdad? Sí, creo que es altamente egoísta la sociedad, ¿no? Muy, muy egoísta. Peleonera. Solo falta que estés en un grupo de WhatsApp de la colonia, del coto. Sí, es altamente corrupta. Altamente corrupta. Y muchos de nosotros caemos en eso incluso, ¿no? Avariciosa. Sexualmente inmoral. Altamente inmoral. Homosexualidad, mucha infidelidad, pornografía a morir. Sí dijeron arrogante, definitivamente. Superficial, ¿no? Busca siempre todo el tiempo la apariencia. Floja. En general, ¿qué opinan ustedes? En general, sociedad mexicana. ¿Ok? No, digo, entre menos trabajemos mejor, ¿no? Ajá, exacto, ahí está. Hedonista. ¿Saben qué es hedonismo? Hedonista es que todo el tiempo se está buscando placer, de cualquier tipo. Todo el tiempo, mira, dijo ahorita que por eso nos gustan los viernes. A la gente le gusta el viernes en general, porque ¿qué va a hacer el viernes saliendo del trabajo? Ajá. O sea, pues solamente está esperando el momento del placer. Salir, tomar, pero también otras cosas, no tan malas, pues, pero simplemente es hedonista. Estamos pensando todo el tiempo en el placer, ¿no? Creo que también es una sociedad deprimida. ¿Deprimida? En el sentido en que la psicología ha tenido en 10 años un aumento del doble. Los psicólogos, o sea, del 2003 a 2023, literalmente de 77,000 son 140,000, ¿no? Ahora, o sea, en la sociedad. ¿Qué opinan de la irresponsabilidad? Se puede considerar en general
la sociedad mexicana como irresponsable? Sí, en general, o sea, ¿cómo nos pintan como mexicanos? ¿No? Dormidos con un sombrero. Sí, sí, todavía no se nos ha quitado ese estigma, ¿eh? Altamente irrespetuosa la sociedad. ¿Sí? La paternidad en general, ¿cómo es la paternidad en general en la sociedad? Si aún existe paternidad, está por los suelos. Nadie está criando a sus hijos, nadie. Creo que la música popular es la que define mucho de lo que somos, ¿no? Como sociedad. ¿Cuál es la música más popular? Los corridos, ¿sí? El reggaetón. Miren, vi hace poquito un reportaje de la canción de Hotel California. ¿Se acuerdan de esa canción? Los que tenemos más de... ¿Cuántos años tienes, Daniel? 22, no. Los que ya tenemos un poquito de años ya conocemos esa canción, ¿no? Y era un revuelo porque parecía que decía cosas ocultas, quién sabe qué. Vino el reggaetón y los corridos tumbados y dijeron, quédate que te voy. Yo no voy a ocultar nada. Y empiezan a hablar de cosas bien explícitas, bien feas, ¿no? Todo súper explícito. Esta sociedad es adicta a las redes. Definitivamente. Esta sociedad es peligrosa, muy peligrosa. ¿No? Apenas hace 2 meses, ¿cuánto estamos hablando de los secuestros de los jóvenes? Hace unos 3 meses, 2 meses. ¿Algo más? Podemos hablar, podemos seguirle. Vamos a seguirle. Entonces, ¿a quién le gusta esta sociedad? Y por cierto, está en decadencia. ¿Sí? No va a subir. No está en ascenso, está en decadencia. Dime algo, ¿te has quejado de cómo está México o cómo está la sociedad? Puedes levantar la mano. ¿Quién se ha quejado de cómo está la sociedad? ¿A poco? ¿No? Allá atrás, ¿alguien se ha quejado de cómo está la sociedad? No, sí. Bueno, hay algunos que no, ¿no? Sí. Te voy a hacer otra pregunta. ¿Cuál es la mayor necesidad de la sociedad? La mayor necesidad de la sociedad. Ahora, cuando hablamos de la necesidad de la sociedad, hablamos de lo que la sociedad necesita para, en vez de ir en decadencia, ir en ascenso, ¿no? Estamos hablando de la sociedad. ¿Que el gobierno no sea corrupto? ¿Que las escuelas enseñen más valores? ¿Que haya más psicólogos para tratar los problemas emocionales de la gente? ¿Que haya más programas que promuevan el bienestar de la sociedad? ¿Que haya más escuelas para padres y cosas muy similares? Te voy a decir lo que la sociedad más necesita. Y es una necesidad urgente. La mayor necesidad de la sociedad en la actualidad es que el cristiano sea cristiano. No te lo esperabas, ¿eh? La mayor necesidad de la sociedad es que el cristiano sea cristiano. El cristianismo en general ha dejado de ser lo que debe ser. Y ya tiene muchos años así. Más años de los que nos podemos dar cuenta como para captarlo fácilmente, ¿no? Pero sí nos podemos dar cuenta. Y esta es la prueba. Si la sociedad está así, el desmoronamiento moral de la sociedad es la prueba de que el cristianismo está por los suelos. Si la sociedad está como está, y sí, todos nos hemos quejado de eso, es porque el cristiano no está haciendo lo que debe ser. Si la sociedad está así es porque el cristianismo
no ha sido lo que debe ser y tú y yo somos parte del problema. Y preguntas, ¿a qué te refieres? ¿Por qué nosotros, no? Porque esa es la respuesta, porque esa es la necesidad de la sociedad. Porque dice Jesús, ustedes son la sal de la tierra. Y dice, ustedes son la luz del mundo. Pero si la sal se ha vuelto insípida o ha perdido su sabor, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Y ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Creo, hermanos, que esta es una de las afirmaciones más contundentes y explícitas de nuestra participación como cristianos en la sociedad. Cuando dice que somos la sal de la tierra y la luz del mundo, cuando dice tierra y mundo, no habla de otra cosa que la sociedad donde vivimos. Y cuando se refiere a sal y luz, se refiere básicamente a la influencia del cristiano sobre la sociedad. La sal, sala, ¿no? ¿Qué hace la sal? Pues sala, ¿no? Claro. Y la luz, ¿qué hace? Pues ilumina. Bien. Ahora, cuando me refiero a influencia, ¿a qué me referiré con influencia? El cristiano es influencia sobre la sociedad. ¿A qué me refiero con influencia? ¿Qué tiene? ¿Ok? Tiene un efecto en la sociedad. Me refiero a ejercer un efecto o impacto o transformación sobre lo que se administra. ¿Qué pasa con la sal cuando se frota en la carne? Tiene un efecto, ¿no? Y la luz sobre cualquier cosa tiene un efecto, ¿no? En este caso, el cristiano está llamado a ejercer un efecto o impacto sobre la sociedad. Ahora, ¿qué tipo de efecto o impacto? Eso tiene que ver mucho con las cualidades de la sal y la luz. Mira, vamos a comenzar con la sal. Vamos a hablar básicamente de dos cualidades de la sal. La primera, creo que es la más obvia. ¿Para qué es la sal? La más obvia. Para dar sabor, ¿no? Una comida sin sal. Sin sal. Sin nada de sal. Nada. En general, a ver, si les preguntáramos a 100 mexicanos, dijeron, ¿cuántos mexicanos dirían que está buena? Los enfermos. No, hablamos en general. O sea, sí, o sea. A ver, pero estamos hablando en general. Claro que hay excepciones, ¿no? Claro. Pero estamos hablando en general. Miren, en la época de Jesús, la sal se usaba para eso, ¿no? Todas las familias lo usaban, ¿no? Entonces, ese es el primer uso, dar sabor, ¿no? Sazonar la comida. El segundo uso de la sal no es tan conocido por culpa de los refrigeradores. Antes del refrigerador, la gente usaba la sal para conservar la carne y otros alimentos, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo? ¿A alguien se le ha olvidado la carne que está descongelando afuera? ¿Eh? ¿Y qué pasa con la carne después de todo el día? Se echa a perder, ya no sirve, ¿no? Pero imagínate que si la dejaste al sol, ¿no? Todo el día. No, ya no sirve. Pero imagínate que frotas
unos bisteces con sal y los pones a secar al sol, ¿qué sucede? Se hace una rica cecina. ¿Cuánto dura la cecina? Sin refrigerar, sin refrigerar. Meses dura. La cecina dura meses. ¿Saben por qué? Por la sal. La sal es un conservador, exactamente. Es un preservador. ¿Ok? Ok, ahí está. La sal tiene... O de tejuineros. Ah, ya ves. La sal, eso lo vi en 2 lugares, tiene al menos 14,000 usos industriales. ¿Ok? Sí. La sal. Ah, sí, sí, no, que no, o sea, la sal es muy usada. Pero lo que nos vamos a enfocar es lo que creemos que Cristo está hablando del uso, ¿no? ¿Cuáles eran las cosas más comunes para las que usaba la sal en los tiempos de Jesús? Que Él está hablando. Dar sabor y conservar. ¿Sí? Entonces, estas son las cualidades básicas de la sal que yo creo que Jesús tenía en mente. Dar sabor y preservar. Entonces, por un lado, el cristiano es la sal de la tierra. ¿Qué significa eso? El cristiano da sabor a la sociedad y el cristiano conserva a la sociedad. Digo, eso de dar sabor como que no, como que suena raro, ¿no? Pero vamos a empezar con la preservación. El cristiano preserva la sociedad en el sentido de que impide la propagación del pecado en la sociedad. Aquí se les hace extraño eso. Se nos hace un poco extraño, ¿no? Es como, ay, nos tenemos que meter a la sociedad y decirles que no hagan las cosas. Ese es sal, eso exactamente es la sal, evitar que se pudra la sociedad. Siendo sal no salada, sí, los dejamos y que se pudra. Pero como cristianos que salados, nuestra función es impedir que se pudra la sociedad. Vamos a poner un ejemplo. ¿A alguien le ha pasado que la gente tiene más cuidado al hablar con groserías o de doble sentido cuando ustedes están presentes? ¿Sí? Eso es ser sal. Eso es ser sal. ¿Por qué la gente se detiene? Porque somos influencia. No digas eso, así no se dice. Sí, pero incluso a mí me ha llegado a pasar donde yo digo, o sea, pues la gente habla como quiere, ¿no? Y me piden perdón, no, perdón, y yo, ok, está bien, no, tampoco les digo que no, ¿no? Pero es como, eso es la influencia, y no tenemos que hablar mucho. Con que sepan que somos cristianos y que vivimos bien como cristianos, la gente solamente la gente solita va a decir, con él no puedo hablar así, con él no puedo decir groserías, con él no puedo contarle de mis pecados, con él, entonces eso es parte de la influencia. Se refiere a que el cristiano es sal a cualquier escala, desde algo así de sencillo como mi sola presencia evita que la gente hable con groserías, por ejemplo, hasta cristianos en el gobierno promoviendo valores cristianos. ¿Ustedes creen que se necesita cristianos en el gobierno? Sí, muchos cristianos en el gobierno. Muchos cristianos que no cedan a la corrupción. Se necesitan. Todo el mundo sabe que, todo el mundo lo sabemos. Esto es algo que todo el mundo lo sabe, aunque no se habla de esto. El que pretende un cargo en el gobierno, ¿para qué es? Para aprovecharse del sistema. El sabor es marcar la diferencia. Ahorita vamos a entrar al sabor. Está interesante porque es como que el cristiano da sabor,
Pero en primer lugar, sí, el cristiano es sal en el sentido de la preservación. Nuestra labor como cristianos es ser sal, preservar. Y en cuanto al sabor, no es que el cristiano le dé no es que el cristiano sea el alma de la fiesta, ¿saben? No es así, no es ese sabor, ¿no? De hecho, para la sociedad nosotros seríamos muy aguafiestas, muy aguafiestas. Pero me refiero en el sentido de que le damos sabor a la vida porque tenemos la receta secreta de la vida perfecta. Tenemos la receta secreta de cómo una persona puede vivir feliz, realmente, de verdad, no dependiendo de circunstancias. Tenemos la receta secreta para tener buenas relaciones con todo el mundo. Tenemos la receta secreta para tener un matrimonio bueno. Tenemos la receta secreta para hacer una paternidad, para que a nuestros hijos les vaya bien. Eso es dar sabor, el verdadero sabor, ¿no? La gente que busca sabor en su vida, la busca en cosas que la van a dejar peor, ¿no? Pero nosotros somos la verdadera sal de la tierra. Entonces, eso básicamente quiere decir que el cristiano es sal y sabor, eso principalmente quiere decir que el cristiano es sal, sabor y preservación. Por otro lado, ahorita estoy en el tema de la explicación, ahorita vamos a la aplicación, ¿eh? Por otro lado, el cristiano es luz. Y creo que esto es más obvio todavía. ¿Cuál es la cualidad básica de la luz? Cualidad básica de la luz: iluminar, dar luz. Observen esto. La luz permite la visión. Si no hay luz, no puedes ver. Ahora transporta esto a niveles espirituales, ¿no? Miren, nosotros casi no sufrimos de esto. En la ciudad, cuando se va la luz en la noche, ¿qué hacemos? Cuando no apagamos la luz y nos las cortan, ¿qué hacemos? Sí, ya ni modo, ya no hay internet, a dormir. Pero no prendemos el celular para alumbrar y para irnos a dormir. O una vela. Y si no tenemos nada de eso, ¿podemos ver algo? Sí, porque la ciudad tiene tanta luz que se refleja en el cielo. ¿No han visto eso? Sí, por eso ya casi no podemos ver estrellas, por toda la luz que hay en la ciudad y la contaminación. Sí, pero en la noche vas a ver el cielo despejado, no vas a ver estrellas, pero vas a ver, hay un rango de luz ahí, ¿no? Y esa alumbra, ¿no? No sufrimos casi de esto en la ciudad. Pero si nos fuéramos a acampar muy lejos de la ciudad y en una noche oscura donde no hay luna llena ni nada, ni hay luna, ¿qué vamos a ver? Nada. No podemos ver nada. Eso es lo importante. No podemos ver nada. Bien, así está la sociedad. Así está la sociedad. No puede ver nada. Fíjense lo que dice Proverbios 4:19. Dice: el camino de los impíos es como las tinieblas, no saben con qué tropiezan. Así es la sociedad. Así están todos. 4:19. Piensen, ahora, con esto en mente, piensen en toda la gente que conocen que no es cristiana. ¿Sí? En donde se mueven, sus familiares, piensen en eso. Ellos no pueden ver. Están en completa oscuridad. Entonces nuestro trabajo como luz es iluminar. Por un lado, el pecado. Fíjense lo que dice, acompáñame por favor, Efesios 5. Efesios 5. Efesios 5, vamos a leer desde el versículo 10 al 13, por favor. Efesios 5,
10 al 13. ¿Del 3? Del 10 al 13. Ya estamos ahí, Efesios 5, del 10 al 13. Dice: examinen qué es lo que agrada al Señor y no participen de las obras estériles de las tinieblas, sino más bien ¿qué? Dice reprobarlas. ¿En qué versión? Reina Valera Gómez. En la versión de Carla, ¿qué dice? Pónganlas al descubierto. En en las Américas, desenmascárenlas. En la NBI, ajá, sí. Denúncienlas. Wow. Fíjense lo que debemos hacer. A ver, hermanos, ¿qué debemos hacer como luz? En una sociedad que no ve, alumbrarles el pecado. Ni siquiera ven su pecado. No lo ven. Están felices en su pecado. Están felices regodeándose en su lodo. No sé, desde que se pregunta, los no cristianos, pues ahorita que lo dices se me hizo raro, ¿no saben cuando pecan? Sí, tienen conciencia. Pero no entienden. No entienden ni sienten la gravedad. ¿Sí? Y es donde nosotros entramos, pum, a alumbrar, pum. Ahora, cuando decimos sacarlo a la luz o denunciarlo, tenemos que tener cuidado, porque no está hablando en sí, en general, no está hablando de, a ver, Cris, ven acá y te voy a decirle a todos tus pecados, ¿no? Denunciar, ¿no? Imagínate, no. Estamos hablando de personalmente, es como, en el mismo ejemplo con Cris, lo siento, solos, y le digo, ¿sabes qué? He notado esto. ¿Tú qué has notado en cuanto a esto de tu pecado? Y empezamos a alumbrar, pum, porque a lo mejor no se da cuenta de la gravedad del punto del pecado. Entonces nosotros llegamos con luz y pum, y empiezan a ver, esto no lo había visto. No sabía que era tan grave, ¿no? También puede ser porque se normaliza. Es decir, la sociedad al no conocer a Dios, pues no, Definitivamente. no sigue los lineamientos y los preceptos de Dios. Entonces, por ejemplo, pues uno sí peca, pero no lo ve con esa, porque pues para la gente es normal. Sí, que sí. vayas a vivir con tu novio. Sí, exacto. Es normal, no tienes que casarte, porque pues así dice la sociedad. Sí. Es normal, o sea, no pasa nada. Y entonces nosotros llegamos con luz y ¡pum! Sí está mal. ¿Sí? No, sí es pecado. Y llegamos con luz, ¿no? Igual que el adulterio, ¿no? Sí, exactamente. Lo ven tan normal, a lo mejor lo veíamos tan normal en la sociedad que decíamos, ay, es que mi hermano anda con otra muchacha, pero está casado. Sí. No, pues muy él, ¿no? Entonces, Sí. ahí es cuando ya uno no, pues es que... Así, entonces nuestro trabajo como luz es dar luz, exponer el pecado. Fíjense lo que dice, bueno, aquí hay una cosa. No nos gusta hacer eso, hermanos. No nos gusta. ¿Verdad que no? ¿A quién le gusta exponer el pecado de la gente? Y sobre todo de nuestros familiares o de nuestras amistades. ¿A quién le gusta? No queremos que se alejen. Y eso en esta sociedad sería muy grosero. Sería intrometernos más de la cuenta. Pero ¿hay otra forma de dar luz? No hay otra forma. Mira, es natural que nadie quiera, o sea, hablan de pecados en tono de broma, pero cuando se intenta hablar de pecados en forma real o en forma seria, todo mundo huye. Nadie quiere que le saquen sus pecados. Fíjense lo que dice Juan 3:20. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Vamos a tener contención, pero nosotros somos la luz del mundo. ¡Pum! Y es nuestro trabajo. ¿Cuál es el trabajo de la luz? Iluminar. ¡Pum!
a lo mejor mi pregunta no está muy así, Tú- pero por eso se hacen llamar la luz del mundo la otra congregación. No. Creo que sí, pero ese es solo un nombre. Sí. 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 Pero sí, creo que es gracias a este versículo de nosotros somos la luz del mundo. Entonces, exponer a la luz el pecado es lo que hacemos, es parte de ser sal y luz, ¿no? Mira cómo lo dice Pablo. Vamos a Hechos 26, 18, por favor. Hechos 26, 18. Hechos 26. 18. 26, solamente el 18. Hechos 26, 18. Para que les abras los ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Ese es el segundo uso de la luz, de los cristianos como luz. Exponemos el pecado, pero no solamente para que se sientan mal. Les exponemos para que ellos se lleguen a arrepentir cuando escuchen el evangelio de Cristo. ¿Sí? Y se hagan, muy bueno, se hagan cristianos, o sea, se hagan luz ahora. Y ahora ellos se pasan de este lado de la luz y vamos a alumbrar más, ¿no? Ese es el punto. Vamos a ejemplificarlo. Imagínense que una persona está en completas tinieblas. ¿Qué quiere decir eso? Que no es creyente, que no entiende el evangelio, que no cree en Dios ni en Cristo y que está en pecado. ¿Sí? Todo eso quiere decir estar en tinieblas. Entonces llega y entonces nosotros empezamos a alumbrar y empieza a ver su pecado y alumbrar y empieza a ver que Cristo es el que salva, Cristo es el que quita el pecado, Cristo es el que pagó por el pecado. Y entonces él empieza a decir, no sabía nada de esto, no sabía nada de esto. Todo eso tiene que ver con conocimiento. Otra forma de la luz es el conocimiento. Fíjense cómo dice 2 Corintios 4, 6. Si gustan, acompáñenme ahí, porque está bueno, incluso para que lo subrayen. ¿Qué? ¿Primera Corintios? 2 Corintios, a ver, escúchenme bien, ¿ya? 2 Corintios 4, 6. No lo voy a volver a repetir. 2 Corintios 4, 6. Segunda de Corintios 4, 6. Dice, pues Dios, ¿qué dijo? De las tinieblas resplandecerá la luz. Es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento. Wow. Para iluminación del conocimiento, para la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Evangelizar es alumbrar con conocimiento. Te estoy enseñando, ¿no? Evangelizar es decirle a la gente cosas que no sabía acerca de su pecado y acerca de Cristo. ¿Sí o no? Nuestro trabajo como luz es llevar el evangelio. Entonces, por un lado, el cristiano es sal, donde detiene la corrupción, donde sí, su sola presencia marca una diferencia a tu alrededor y donde, sí, ves a tu compañero no cristiano pecar y quizás lo platicas con él y decirle, oye, ser infiel está mal, ¿no? O sabes que hablar así de tu esposa está mal, ¿no? Aunque no sea cristiano, porque a veces como no cristiano ni nos queremos meter, pero somos sal. Y entonces de ahí ya estamos alumbrando, si se fijan. Eso es pecado. A Dios no le gusta, eso no es la voluntad de Dios. Entonces ya estamos alumbrando. Pero no terminamos ahí, sino que seguimos alumbrando, trayéndolos a la luz por medio de Jesucristo. Explicándole el evangelio. Y vámonos. ¿Sí me explico? Esa es nuestra labor.
O sea, siendo cristiano no se puede ser sal sin ser luz, ¿verdad? No se puede ser luz sin ser sal. Vamos a entrar en eso. Que o sea, siendo cristiano no se puede ser luz sin ser sal. No puede ser sal sin ser luz. Entonces, vamos a ver si entendimos. Cuando Cristo dice, ustedes son la sal de la tierra y ustedes son la luz del mundo, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Sí? Nosotros somos la luz de la tierra y la sal del mundo. Que nosotros tenemos que salvar a los demás para que también seamos. Es bueno, muy bueno. ¿Qué más? ¿Qué más quiere decir Jesús? Sí, tenemos que ser preservadores, sí. Excelente, sí, excelente. ¿Quién más tendría otras palabras? Wow, el ejemplo tiene mucho que ver. Nuestra vida, ahorita vamos a entrar en eso. Nuestra vida es la salinidad de la sal. ¿Sí? ¿Me explico? Bien. Excelente, sí. El cristiano, por un lado, está en el mundo con el propósito de preservarlo. ¿Se han preguntado por qué Cristo no nos lleva cuando nos salva? No nos lleva cuando nos salva, ya podría llevarnos. Porque tenemos que ser luz y sal. Porque nuestro propósito aquí es ser sal y luz. El cristiano está en el mundo para impedir que vaya de mal en peor en cuanto a la moralidad. Y por otro lado, el cristiano está para enseñarle a la sociedad el mensaje del evangelio. Entonces, ¿sí me explico? Hay dos lados. Uno negativo es no hagas esto, eso está mal, es pecado. Y por otro lado, pero mira, Cristo lo que hizo. Proveyó esto, Cristo, para ti. ¿Sí? Bien. El cristiano es sal y luz por estas dos cosas. Adelante. ¿Qué respuesta o qué podemos hacer cuando alguien que tú quieres ayudar te juzga y te dice, ay, ¿y tú por qué te crees que no? ¿O por qué te crees que tú sí lo eres y no lo no? Ser luz, alumbrar, ¿sí? Esa es una pregunta muy buena, porque nos ha pasado, ¿no? Decirle, ¿sabes qué? Si soy como soy, y gracias a Dios ya no soy quien era, es por Él, no por mí. Él murió en la cruz y empiezas a alumbrarlo. Él murió en la cruz para que yo pudiera ser así. Y puede hacer lo mismo contigo. No, o sea, tú podrías decirle, tú juzgas bien. No soy nada, pero en Cristo soy así. Como decía Pablo, ¿no? Por gracia de Dios soy lo que soy. Por pura gracia, por puro regalo, ¿no? Entonces, son oportunidades que podemos agarrar para hacer luz. Ah, mira, qué bueno que estás preguntando. O qué bueno que tienes este prejuicio. Vamos a aclararlo. Y empiezas a alumbrarle con el evangelio. De esa pregunta que esa persona te haga, tú le puedes decir, mira, yo era así. Sí. Ser así, mira, mi vida cambió por esto. Sí. Por esto. Alumbrar, simplemente alumbrar, darle luz porque está en tinieblas, ¿sí? No alcanza a ver qué es lo que está pasando. Alumbramos, Y eso ¿no? hay que comprenderlo cuando estamos compartiendo porque puede ser que ahí haya un choque, ¿no? Sí, tenemos que pedir sabiduría. Sí, excelente. Bien, entonces, creo yo que lo que Cristo tiene en mente cuando dice, ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo, es que por un lado el cristiano está en el mundo para impedir que el mundo, la sociedad vaya de mal en peor en cuanto a la moralidad. Y por otro lado, el cristiano está para enseñarle a la sociedad el mensaje del evangelio. Y aquí está el problema. Y aquí exactamente está el problema. Y no es un problema menor, hermanos. Creo que este es uno de los grandes problemas del cristianismo. No estamos siendo lo que debemos ser. Fíjense bien que la exhortación no es que seamos sal y luz. ¿Se fijaron? ¿Cómo lo dice Jesús? Ustedes son. Ustedes son. ¿Qué quiere decir eso? Que ya lo somos. Ustedes son la sal de la tierra.
Ustedes son la luz del mundo. Ahí no está la exhortación. Si eres cristiano, y aquí es donde debes analizarte bien. Si eres cristiano, eres sal y luz. ¿Ok? La exhortación no está ahí. La exhortación es que el cristiano, siendo sal y luz, puede perder su salinidad y puede perder la cualidad esencial de salar y de iluminar. Vamos a Mateo. Mateo 5. ¿5 qué? 13, por favor. Vamos a leer del 13 al 15, por favor. Dice, ¿ya estamos ahí? Ustedes son la sal de la tierra, y aquí está el punto. Pero si la sal se ha vuelto insípida, o se ha perdido su sabor, o Reina Valera, creo que si la sal se desvaneciere, ¿qué quiere decir esto? Básicamente perder su cualidad básica para salar. ¿Con qué se hará salada otra vez? Pero fíjense bien en esto, ya no sirve para nada. Wow. Un cristiano que no es cristiano no sirve para nada. ¿Sí me explico, No estoy hablando que no sea cristiano. Un cristiano puede no funcionar como cristiano, no vivir como cristiano. Y cuando hablo de vivir como cristiano, hablo de vivir como cristiano en todo lo que significa la palabra. Ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Después dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede esconder. O sea, es ilógico. Pero aquí viene una ilustración, creo que más vívida. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija. O sea, no enciendes una lámpara y la pones, lo tapas con algo. Eso es algo ilógico, absurdo. ¿Qué pasa cuando encendemos una lámpara? ¿Dónde la ponemos? Sí, o sea, yo la pongo en el refrigerador, ¿no? Arriba, para que alumbre lo más posible, ¿no? Entonces, el cristiano no puede perder su salvación, pero sí puede perder su salinidad y su luminosidad. Y creo que eso es lo que ha pasado en la sociedad y en el cristianismo actual. Y te voy a decir por qué lo digo con tanta seguridad. Sal de esta puerta y ve la sociedad cómo está. Yendo en picada. Está en picada. No sé si lo han notado. Está en picada. O sea, no sé en 10 años qué va a pasar. En 5. O sea, está así tremendo. Y a veces le echamos la culpa al gobierno, ¿verdad? No, es que el gobierno son unos corruptos y se roban tanto dinero que podrían usarlo en programas. O le queremos echar la bolita a los psicólogos, ¿no? Sí. Y queremos que los psicólogos arreglen los problemas emocionales de la gente. ¿Saben que los problemas emocionales de la gente, nosotros somos los responsables, no los psicólogos? ¿Saben que la sociedad es nuestra responsabilidad, no del gobierno? ¿Lo hayan visto así? Es nuestra responsabilidad. No dice que el gobierno es la sal, ¿verdad que no? No dice que los psicólogos son la luz. El gobierno y los psicólogos están en tinieblas. No ven. ¿Por qué mandaríamos a alguien al psicólogo? Cristianos mandan a gente al psicólogo, ¿ok? ¿Por qué mandaríamos gente al psicólogo si el psicólogo, que no es cristiano generalmente, están en tinieblas? ¿A qué los mandamos? No tiene sentido. No ven el problema real. La psicología sacó al pecado de su glosario de palabras. Ellos no creen en el pecado.
Y ese es el problema fundamental. Entonces, ¿cómo lo vamos a mandar al psicólogo? Bueno, yo creo que no es que no crean en el pecado, sí, sino que es como la medicina. La medicina no cree en milagros. ¿Por qué? Porque ellos Sí, necesitan algo sí. palpable. Entonces, Exacto, básicamente están basadas en ciencias. exacto. Entonces, por eso se ve como esa distinción. Sí, A lo mejor hay personas que conscientemente en su vida normal conocen el pecado, saben lo que está bien y lo que está mal, pero profesionalmente es cuando ya topan y ya no pueden. exacto. Entonces, no, o sea, o sea, la psicología ayuda hasta cierto grado, pero cuando hablamos de alma, tampoco creen en el alma. O sea, profesionalmente, ¿no? No creen en lo espiritual profesionalmente. Son los problemas de fondo. Entonces, nosotros como cristianos somos la sal y la tierra. ¿Saben cuál? Eso cala, hermanos, esto cala. Vamos a hacerlo un poquito más enfático. Cuando dice Jesús, ustedes son la sal de la tierra y ustedes son la luz del mundo, quiere decir que ustedes y solo ustedes no cuenten con nadie más. Ustedes y solo ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Nuestro Señor no va a recurrir a nadie sino a los cristianos, que para eso los dejó. ¿Para eso nos dejó? Voy a repetir esto que dije al principio. Si la sociedad está como está, y quién de nosotros no se ha quejado, es porque el cristiano no está haciendo lo que debe ser. Y si la sociedad está así, es porque el cristianismo no ha sido lo que debe ser, y tú y yo, sí, tú y yo, somos parte del problema. Mira, quizás, no sé si te la crees o no, si ya te cayó el 20 o no, pero solo observa nuestra colonia. O nuestras colonias, ¿no? Aquí estamos en Colinas, Santa Marta, Tlajomulco. ¿Cómo se llama su colonia, hermanos? Allá, en Tlajomulco. Lomas del Sur. ¿Quién ve los problemas de su colonia? ¿Quién alcanza a notarlos? ¿Pueden levantar la mano? Anotarlos. Notarlos. Los problemas de su colonia, de su propia colonia. ¿Sí, no? ¿Quién está haciendo sal de verdad y luz de verdad en su colonia? ¿Quién está haciendo algo? ¿Sí ven a dónde voy? Ahí está el problema de la sociedad. Somos nosotros. El problema de la sociedad somos nosotros. ¿Sí? No estamos siendo lo que somos. ¿No les cala? Ese es cala, porque es como una bofetada, no con guante blanco. Es una reprensión. Para mí es una reprensión. Quiero avanzar. Alguien podría preguntar, bueno, dices que no somos lo que debemos ser y por eso no somos sal y luz. ¿Qué es lo que debemos ser como cristianos? Mi respuesta sería esta: el cristiano debe ser cristiano. ¿Sí me entiendes? El cristiano, yo como cristiano debo ser cristiano con todo lo que implica esa palabra, con todo el peso de la palabra. Miren, Jesús no llega a Mateo 5:13 sin pasar por Mateo 5 del 3 al 12. Pasamos meses viendo eso. ¿Qué hay en Mateo 5 del 3 al 12? ¿Y de qué habla? ¿Cómo debe ser un cristiano? Después de explicar todo lo que debe ser un cristiano, así, inmediatamente después, dice: ustedes, estos que acabo de describir, son sal y luz en la sociedad. El cristianismo no se queda aquí adentro. El cristianismo sale.
Pero advierte, puedes perder tu salinidad, puedes perder tu luminosidad. Y creo que la salinidad y la luminosidad es el carácter del cristiano. ¿Sí me explico? ¿Qué dice? Pobres en espíritu, que habla de una carencia total de justicia propia. Yo no puedo hacer nada para salvarme. Por más que me porte bien, por más que intente hacer la voluntad de Dios, yo no puedo, sigo pecando. No puedo. Yo no puedo hacer nada. Ese es pobre en espíritu, ¿no? Ese es carácter del cristiano. También el cristiano llora y habla de una angustia y dolor por esto que está sucediendo en su interior, acerca de su pecado. Después habla de una cualidad interesante: mansedumbre. El cristiano es manso. ¿Qué quiere decir esto? El cristiano renuncia a sus derechos, a defenderse, y deja todo en manos de Dios. El cristiano ya no se defiende, lo deja en manos de Dios. ¿Sí? El cristiano tiene hambre y sed de justicia, y esto habla de un deseo intenso por Dios y por serle agradable. El cristiano es misericordioso, y esto habla de un dolor aquí adentro al ver la necesidad ajena como de salvación. ¿Sí? Como de los que están en tinieblas, que no saben con qué tropiezan, y querer cruzar la línea de la comodidad, cruzar la línea de: es que tengo que invertir dinero, es que tengo que invertir más tiempo. Cruzar esa línea e ir. Misericordia. El cristiano es limpio de corazón, que habla de tener corazón solo para Dios y que busca pureza y santidad propias, ¿no? El cristiano es un pacificador, y el énfasis es que va a hacer la reconciliación entre los que están en tinieblas y el que está en luz, o sea, Dios. Y el cristiano, por causa de todo eso, por su carácter y porque todo el tiempo Dios es su principal objetivo, es perseguido por causa de ese tipo de vida, por causa de la rectitud. Y a esto súmale la alegría intensa que tiene el cristiano, porque pues tiene todo, tiene a Dios, tiene una alegría intensa. Esto es un cristiano. Esto es un cristiano. Este es el carácter interno aquí que se exterioriza hacia afuera. ¿Quiénes son la sal de la tierra y la luz del mundo? ¿Todos los cristianos? No, no todos los cristianos. ¿Quiénes son la sal de la tierra y la luz del mundo? Los cristianos que son cristianos, con todo lo que pesa la palabra. Y ahí está la exhortación. No, ya somos sal y luz, pero podemos dejar de funcionar. Ahora piensa en un cristiano como lo acabamos de describir ahorita: misericordioso, manso, que todo el tiempo tiene hambre y sed de Dios, evangelista. ¿Sabes cuánto impacta e influye este tipo de cristianos en la sociedad? ¿Te imaginas? No, hombre. Imagínense cuántos somos en esta iglesia cuando venimos todos. ¿Cuánto hay niños? Bueno, ¿qué niños? Unos 35, 30, 35. Imagínense que todos, sin que falte uno, fuéramos de verdad sal y luz aquí en Colinas. ¿Cómo sería la colonia? Sí, que nos metiéramos en la ¿cómo se dice? La mesa directiva, sí. Que cada uno de nosotros fuera presidente de su coto. Sí. Que cada uno con sus vecinos pudiera hacer luz. ¿Cómo sería esta colonia, Colinas Tonalá? Sería diferente. Sí. Habría una influencia fuerte. ¿Cómo sería Santa Marta? Si los cristianos que están ahí se juntan también.
Diferente. Claro, claro. Ahora, meditando en esto, volteó a vernos, ¿sí? Y me incluyo. Volteó a vernos, veo la exhortación, veo la necesidad de la sociedad, de cristianos que sean cristianos, y me hace sentir bien abrumado. Es abrumante la necesidad. Es una tarea monumental. Y nosotros estamos tan atrasados en esta responsabilidad, porque es una responsabilidad de nosotros. ¿A quién más dejó? A nadie, es de nosotros. Y me refiero a atrasados porque tenemos que resolver cosas antes que ir hacia la sociedad, ¿no? Antes de ir a salar y iluminar a la sociedad. Imagínate que comienzo a planear un plan para llegar a los jóvenes, pero no estoy bien con mi esposa. O imagínate que comienzo a compartir el evangelio por todas partes, pero a mis hijos no les enseño la Biblia. O imagínate que comienzo, me comienzan a conocer como cristiano en la colonia, pero ni siquiera yo estoy comprometido con mi estudio de la palabra. ¿No quedaría bien el dicho aquí, cómo dice? Candil de su casa, no, candil de la calle, ¿qué? ¿No quedaría aquí bien el dicho? ¿Y qué significa eso? Incoherencia. Incoherencia. Incoherencia como sal que pierde su sabor o que pierde su salinidad, o como una luz que se cubre con una vasija. ¿Ya vieron la conexión con Mateo 5? Sí. Incoherencia. Incoherencia. Entonces, estas son tus prioridades, hermano. Si eres sal y luz, sí. Debes salir. Debes salir a la sociedad. Debes influenciar la sociedad. Debes impactar la sociedad. Pero tienes prioridades, hermano. Tienes prioridades. ¿Cuál es tu primera prioridad? La familia. Antes que la familia. Tu vida. Tú mismo. Tú mismo. No puedes avanzar de ahí. Y entonces hay muchos de nosotros que nos cuesta comprometernos con mi vida cristiana. ¿Verdad? Sí hay muchos de nosotros, ¿no? Que me cuesta comprometerme con yo leer la Biblia y estudiarla. Y me tienen que estar arreando para yo poder leer la Biblia. Después de ahí, ¿cuál es la siguiente prioridad? No, esa es la primera, mi relación con Dios, personal. La segunda es mi cónyuge, mi esposo o mi esposa. ¿Sí? Y ya estoy bien con mi esposa. Imagínense que si hago todo eso y la gente lo ve y ante la iglesia, sí, pero en lo secreto entre tu esposa y tú hay problemas que no has arreglado. O sea, ¿cómo vas a salir? ¿Cómo vas a ayudarle a los matrimonios si tú no sabes ni siquiera cómo hacerlo? ¿Cuál es el círculo que sigue? Nuestros hijos. ¿Cómo vamos a enseñar afuera si ni siquiera estoy enseñándole a mis hijos? ¿Cómo? ¿No sería demasiado incoherente? ¿Y después de la familia? La iglesia. ¿Cómo vamos a ir si ni siquiera nos comprometemos aquí? ¿Se fijan cómo me siento abrumado? ¿No se sienten así? Es como, es demasiado, la verdad. Es demasiado lo que tenemos que hacer. Pero ni siquiera podemos llegar allá porque hay cosas acá que no hemos resuelto. ¿Sí me explicó? Hermano, sí necesitas poner en orden todo. Pero no te ensimismes, ¿sí? Y no te encierres en esa burbuja. Porque recuerda que aún eres sal y luz. Pon en orden tus cosas. Igual mientras vas poniendo en orden tus cosas, vas empezando a pensar allá afuera. Pero no olvides acá. Sí, trabaja en tu vida y en tus relaciones prioritarias. Pero ve a la sociedad también. La sociedad te necesita urgentemente, hermano.
Colinas de Tonalá nos necesita urgentemente. Santa Marta, definitivamente. Allá en el sur, definitivamente. Este pasaje es para hacernos reflexionar. A mí me hizo reflexionar mucho y recapacitar. Y lo único que podemos decirle a Dios es: perdóname, perdónanos. O sea, no hemos sido eso. Y debemos ir a Él y rogarle: Señor, ayúdame a hacerlo, porque es mi, o sea, si yo no lo hago, ¿quién más lo va a hacer? Tú me dejaste a mí para eso. Ojalá que este pasaje nos haga orar muy intensamente, porque Dios obre en nosotros de tal manera que podamos cumplir esa función especial: sal y luz, preservar la sociedad y iluminar la sociedad. Y que nos haga volver el rostro a Cristo y decir: Señor, gracias. Es por tu gracia que soy luz. Si tú no me hubieras salvado, no soy luz. Si tú no me salvas, yo sigo estando en tinieblas, ¿no? Y agradecer por esta responsabilidad, que es un privilegio. Imagínense, somos los embajadores de Cristo. Él nos dejó a nosotros, para nosotros funcionar allá afuera. Entonces, gracias por eso. Y gracias porque Cristo pagó en la cruz todo. Y que nosotros, gracias a eso, podemos ser luz y sal. Y sí, es una tarea descomunal, definitivamente. Pero que esto no nos desanime, porque para Dios nada es imposible. Miren, Cristo nos trajo a sus pies, pagó y perdonó nuestros pecados, todos, nos reconcilió con Dios. Todo eso es lo más difícil. ¿No podrá hacer que seamos salados e iluminemos? ¿Que es lo más fácil? Totalmente. Entonces confiamos en eso. Hay un ejemplo muy bueno, porque ustedes dirían, ¿no les ayudaría mucho a ver ejemplos de cómo esto sucede en la sociedad? Para ver que sí es posible y entonces nos podemos animar. Eso sucedió hace muchos años. En 1517 todo empezó con Martín Lutero, un creyente de verdad, e hizo destrozos en la Iglesia Católica. Destrozos me refiero a que rompió, porque vio que la Iglesia Católica no predicaba el Evangelio y que no vivía el Evangelio. Entonces empezó a correrse la voz y empezaron a surgir cristianos de verdad, ¿sí? ¿Saben qué hicieron esos cristianos? Se metieron al gobierno, se metieron en toda la sociedad y, por ejemplo, empezaron a idear las primeras escuelas públicas. Las escuelas públicas nacieron de la luz y sal de cristianos. ¿Saben para qué inició la escuela pública en Alemania? Para que supieran leer la Biblia. Porque la Biblia nadie sabía leer. Así iniciaron las escuelas públicas. Los cristianos dijeron: la gente en general, la sociedad necesita la Biblia. ¿De dónde surgió eso? De la sal y la luz. Y empezaron la ciencia, como la conocemos, nació del cristianismo, de un cristianismo salado, donde dice: es que hay más. Y podemos investigar, y Proverbios nos enseña a investigar, a que veamos las hormigas, a que veamos la naturaleza. Y empezaron a crecer como sociedad, financiera, económicamente, educativamente. Y eso se transportó a Inglaterra. Inglaterra subió como sociedad, como no tienen idea. Inglaterra mandó barcos para colonizar Estados Unidos. ¿Se acuerdan de eso? El 80% de la gente que fue sabía leer. También dicen que Estados Unidos está fundado en cristianos, ¿no? Sí, es que nació de ahí. Te voy a poner una comparación.
Eso se llama país de reforma, país reformado. Hay países de contrarreforma donde no aceptaron e incluso estuvieron en contra de la reforma. España. Entonces, los españoles mandaron barcos a México con gente que no sabía leer. El 10% sabía leer. Con gente que en vez de trabajar, querían ser flojos y querían que todos trabajaran para ellos. De ahí venimos. De un país que no adoptó el cristianismo de verdad. Ahora, ¿cómo está Inglaterra y Estados Unidos económicamente ahorita? Y bueno, Inglaterra en cuanto a valores, tiene muchos muy buenos valores. Digamos que se me ocurrió esta ilustración. Imagínense que el cristianismo empezó a construir una estructura de una carretera y por abajo mucha estructura, ¿no? Y hizo una carretera por donde todos pasaban, ¿sí? Y Estados Unidos hizo lo mismo. Principios cristianos en todos lados. Pero con el tiempo, el cristianismo perdió su sabor. Y esa estructura se fue derrumbando. Y solamente quedó la carretera, ¿sí? Sin estructura abajo. Ya no hay valores cristianos. Pero siguen disfrutando todavía de ciertos valores éticos, ¿no? ¿Qué va a pasar de repente en una lluviecita o en lluvia? Se va a abrir un socavón tremendo donde la sociedad va a ir en picada. ¿Qué no es lo que está sucediendo en Estados Unidos? Empezó con valores cristianos. Entonces, construyeron una carretera donde todo mundo pasaba, pero dejaron de construir acá abajo. El cristianismo dejó de ser cristianismo. Esa es una realidad en Estados Unidos. Y entonces todo se está desmoronando. Ese es un ejemplo muy vívido, histórico. El cristianismo funciona. Sí funciona de verdad muy bien. Pero si somos cristianos de verdad. Entonces, ¿qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer a partir de mañana o hoy, ¿no? ¿Qué vamos a hacer como sal y luz aquí en la colonia? O en Santa Marta o en el sur. Primero empezar con nosotros. Ya. La necesidad de la sociedad es urgente. No necesito decirlo, ¿verdad? Es urgente la necesidad. Ahora, después de 3 días, 4 días, esto espero que no se les olvide, pero se les va a olvidar. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Orar y mantenerlo, escribirlo y mantenerlo y empezar a orar y empezar por mí, por mi esposa, por mi familia. Y Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Estoy entendiendo que soy sal y no estoy siendo lo que debe ser. Y si la sociedad está como está, es por mi culpa. Es mi responsabilidad. Hermano, espero que este mensaje nos despierte a un cristianismo auténtico. Vamos a orar. Padre bendito, te doy gracias por este pasaje y por la llamada de atención, Señor. Te ruego que nos ayudes. En el nombre de Jesús, amén.